Hola a todos, hace muchísimo tiempo que no hago ningún vídeo tutorial. Sé que a muchos os debo el haber realizado alguno, pero aprovechando esta situación de confinamiento voy a realizar un vídeo tutorial donde os voy a mostrar mis técnicas, las que yo utilizo. No busquéis cosas raras, no busquéis artificios, simplemente os recomiendo que empecéis a tener paciencia. Vamos a retocar esta imagen que ya subí a mi Facebook y como veis empezamos con el RAW. Yo no utilizo Lightroom, utilizo Camera Raw y en cualquier caso cuando necesito editar una foto de una forma mucho más especial, más profesional o quiero una edición muy concreta y muy particular, el programa que utilizo es Capture One. Para este tipo de fotografías yo utilizo el Camera Raw que me da todas las herramientas que yo necesito. Partiendo de un RAW como este, que es la captura original, las luces ya están equilibradas, ya están pensadas, pero con todo y con eso vais a ver cómo vamos a darle unos toques especiales, que es la base de todo el proceso y de mi flujo de trabajo. Lo primero que hago siempre es bajar la claridad en torno a un 10, un 15%. En este caso lo voy a dejar en el 12. El siguiente paso que hago es subirle las sombras un poquito y las iluminaciones en este caso se las voy a bajar. Veis que aquí hay un brillo en la pierna que ya lo matizaremos, pero no quiero que me afecte muchísimo. Y en principio no toco nada más. La foto, como os he dicho, está bien iluminada desde un principio, está con el encuadre que yo hice de cámara y a partir de aquí es donde empiezo a trabajar. Una vez hecho esto, le decimos abrir imagen, ya se me ha abierto en Photoshop y yo os voy a enseñar los pasos que yo realizo. Luego vosotros haced lo que os venga mejor. Lo que sí os quiero decir es que yo voy a utilizar ya una serie de acciones que ya tengo personalizadas, que las veis aquí, donde pone acciones videotutorial. Quiero que sepáis que estas acciones os las voy a dejar colgadas en mi página de Facebook y si alguno no está, estará especialmente subido para los integrantes de mi grupo de los workshops que he realizado, donde están todos los que habéis asistido alguna vez. Pero bueno, para que os sirva a todos y a todos los que me seguís, estéis o no estéis en el grupo, o no, creo que estos días de confinamiento vais a tener tiempo para practicar. Una vez hecho y abierta la imagen, lo que hago es duplicar la capa y con control T, transformación libre, apretando mayúsculas Alt, veis que la foto la voy a encuadrar de forma simétrica y ahora simplemente con mayúsculas la vuelvo a encuadrar y más o menos este encuadre es el que a mí me gusta para esta foto. Le decimos aprobar y acoplamos imagen. Una vez que la tengo acoplada, lo que hago es un filtro, enfocar, máscara de enfoque y le doy siempre 150%, radio 1 y umbral 0. Son valores que yo utilizo siempre por defecto y a continuación lo que hago es duplicar esta capa. Una vez duplicada nos venimos a filtro, licuar y lo único que voy a hacer va a ser darle un poquito de forma a esta figura, cosas que no me gustan como este moño que veis aquí que se ha quedado un poquito deforme, la línea del cuello se la afino un poquito, le meto un poquito de cintura, aquí le doy un poquito de forma a la cadera y ahora el glúteo y el culo, veis que le doy un poquito de forma y ahora simplemente para afinar la cintura lo que hago es que me vengo un poquito por aquí con cuidado, voy manejando los distintos diámetros del pincel. Yo estoy trabajando con tablet, con una Wacom, pero que sepáis que si no tenéis tablet y trabajáis con un ratón, podéis modificar el diámetro del pincel pulsando Alt y moviendo el ratón con el botón derecho. Esta foto no veo que necesite nada más. En cualquier caso sí que hay veces que amplío y en este caso vais a ver que sí, para darle un poquito de más fuerza a la cara, le subo un poquito el arco de las cejas. En este caso he detectado la cara. La versión que yo utilizo, que es la Photoshop 2017, no me complico la vida con versiones últimas, me basta y me sobra con la versión con la que trabajo y vais a ver que al detectar la cara
lo que voy a hacer va a ser subirle un poquito la barbilla, para que no me quede el mentón tan grande. Y bueno, pues esta foto, lo que es el licuado, ya lo tendría, no necesita nada más. Le damos al OK y ya aquí veis un poquito la diferencia. No he cambiado sustancialmente la figura, pero sí que la he hecho un poquito más redondeada, más alta. Estoy haciendo el video tutorial de tirón, sin cortes, por lo tanto vosotros podéis ir parando cuando queráis, lo editaré un poquito, pero lo que quiero es que veáis que el tutorial está hecho sin cortes para que veáis realmente mi flujo de trabajo. Sobre esta capa que he licuado, lo que voy a hacer es, con el pincel corrector puntual, irle quitando las marcas. Me gusta trabajar con dureza 0, y el diámetro adecuado para cada una de las motitas que tengo. Esto con la foto que vayáis a trabajar, armaros de paciencia, porque os recomiendo que seáis finos a la hora de hacer este trabajo. No utilicéis pinceles muy grandes porque os va a matar toda la textura. En este caso no hay mucho que retocar. Sí que veis aquí estas motitas. En este caso veis que tengo todas estas arruguitas que le hace el pliegue del vientre. Yo normalmente sí se lo quito porque luego eso queda feo. Entonces estoy utilizando el pincel corrector puntual. Ya veréis cómo voy a utilizar otra serie de herramientas también de corrección para ir quitando estas imperfecciones y conseguir realmente el efecto que quiero. Como aquí veis que se queda una gran diferencia, ahora me voy a venir al tampón de clonar. Yo suelo trabajar a una opacidad del 60%. Ahora busco un diámetro también dureza 0, con Alt tomo la muestra y voy viendo cómo voy eliminando este tipo de marcas que al final nos van a estropear la imagen. Y una vez que ya tengo hecho esto, con la herramienta parche procuro igualar estos tonos. Busco una zona de piel que esté parecida y utilizo la herramienta parche tantas veces como considere oportuno hasta ver que queda uniforme, que no hay grandes marcas. Si necesito corregir algo de nuevo, me vengo al pincel corrector, le doy un poquito. Al ampliar veis que aparecen nuevas motas. Todas estas marquitas yo os aconsejo que las eliminéis para que dejéis una piel lo más limpia posible, pero ojo, que quede natural. Yo reconozco que fui el primero hace tiempo, cuando empecé, que pecaba de dejar una piel excesivamente plastificada, pero bueno, la experiencia y el ir buscando técnicas nuevas y el ir investigando me ha permitido conseguir un tono de piel que me gusta muchísimo y que creo que a vosotros, por lo que me habéis contado, también os gusta. Una vez tocado esto, encajo la imagen con control 0. Esta imagen a mí me valdría así. Acoplo la imagen, importante. Y ahora, dentro del grupo de acciones que os voy a dejar, veis que aparece aquí separación y mezclador. Esta acción ya es una mezcla de una acción de separación de frecuencias y me va a crear una capa para utilizar un pincel mezclador. La selecciono, le doy a play. Yo lo estoy haciendo así para que lo veáis. Yo a cada una de mis acciones, como podéis ver aquí, le tengo creada ya una tecla de función para que sea acceso directo, para no tener que estar yendo y viniendo a la carpeta de acciones. Como veréis, se me han creado 3 capas. Esto es una simple separación de frecuencias. Veréis mil tutoriales de separación de frecuencias. Y esto es lo más básico. Simplemente lo que quiero que veáis es que en medio
he creado una capa vacía. Veis que aquí, si yo la activo, está perfectamente enfocado, pero la deshabilito porque voy a trabajar sobre la capa transparente y voy a elegir un pincel mezclador. Los valores que le doy a este pincel mezclador es todos los valores al 20%. Como veis, es importante que esté clicado muestrear todo. Por eso he deshabilitado la capa de textura, para que solo me coja y me muestre sobre la capa de densidad, que es en la que quiero trabajar. Fijaros que esté habilitado este casillero, que esté marcado, y una vez que tengo seleccionado el pincel mezclador, elijo un pincel siempre de borde de dureza 0 y con los valores que yo os he ido dando. Esto es como arrastrar de sombra a luz o de luz a sombra. Esto es lo que utilizan los pintores para hacer esa fusión de luces y sombras que hacen. Ahora veis que le estoy dando en la zona donde antes tenía oscuro. Procuro no abusar, pero sí que lo utilizo mucho para ir igualando esos tonos, que muchas veces por el tono de la piel, sobre todo cuando son pieles bronceadas, que hay muchas marcas y defectos en la uniformidad de la piel, pues esto ayuda muchísimo. Veis que le estoy dando en la zona de luces, me lo llevo hacia las sombras para crear una transición de luces a sombras, que es la que me gusta a mí. Amplío un poco la imagen y, como veis, le voy trabajando. Para igualar esos tonos. Ya os he dicho que no conviene abusar de este pincel, pero simplemente quiero que veáis el efecto que ha dado. Si ahora deshabilito la imagen, veis como en toda esta zona se me ha quedado mucho más limpia y la transición de tonos de piel es mucho más natural. Ahora, esta capa 1, con control E o mediante combinar hacia abajo, la acabo de fusionar y ya tengo las dos capas que todos conocéis de la separación famosa de frecuencia. ¿Qué ocurre? Que yo ahora, para conseguir el tono que he ido experimentando, esta capa de densidad la duplico. Y ahora me vengo al filtro Portraiture. Sí, ya sé que muchos sois enemigos de este filtro, otros os gusta utilizarlo, pero yo lo utilizo y he aprendido a utilizarlo de una forma muy suave y que consigue el efecto que realmente quiero. Fijaros en los valores que os dejo aquí. Estos son los valores con los que yo trabajo, no los modifico nunca. Activo la pipeta y aquí es importante que esté clicado el crear máscara de transparencia. Veis que tengo el escritorio dividido en dos y aquí donde voy a ir pasando el puntero vais a ver cómo se me va a ir creando la máscara. Entonces yo ahora simplemente con el puntero elijo, voy clicando sobre las zonas de piel que me interesan. Con 8 o 10 clicadas he elegido los tonos que me interesan y ahora simplemente al darle OK veréis cómo esta capa se me ha convertido en una máscara. Una vez que tengo esto, aquí en las acciones veréis una acción que os dejo que es curva Portraiture. La selecciono, tengo elegida la capa en la que se me ha creado el efecto del Portraiture, le digo que me lo haga y veis dónde me ha afectado todo esto. Ahora os explicaré lo que es. Me ha creado todo esto, simplemente veréis es una capa de contraste medio y ahora en la capa de densidad copia lo que hago es con el pincel borro todo aquello que no me interesa que me haga efecto, porque veis que son manchurrones que me ha dejado sobre el fondo, porque tiene cierta contaminación y no nos interesa. Aquí en medio también se me ha quedado un poquito. Al trabajar con los bordes muy suaves no importa que
se adentre un poco sobre el borde de la piel, que además también nos va a dar un efecto como mucho más natural. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos y ahora lo que hacemos es esta capa de curvas y esta capa de densidad copia, las agrupo y ahora sobre esta capa creo una capa de curvas que solo me haga efecto en el grupo 2, hago como si fuera su máscara de recorte y aquí simplemente lo que hago es aclarar un poquito, veis que acabo de conseguir aclarar esta imagen, pero solo lo que ha sido el efecto del Portraiture, no me ha afectado al resto de la imagen. Si veis que os hace demasiado efecto, esta capa de densidad la podéis bajar al 50% y conseguir un efecto mucho más natural. Aquí veis el efecto. Y una vez que tengo esto, el siguiente paso es elijo la capa de textura y os dejo una acción que pone enfoque. Esto lo que va a hacer va a ser crear exclusivamente sobre la capa de textura. Veis que solo al ver esta flechita es que solo me está actuando sobre la capa de abajo, sobre la capa de textura de la separación de frecuencias, y la máscara está en negra. ¿Por qué? Porque yo ahora con un pincel al 100% voy a poder enfocar, voy a ampliar la imagen para que lo veáis. Voy a aumentar el enfoque de determinadas zonas. Esta es una forma de enfocar que yo utilizo habitualmente, aunque la separación de frecuencias no sea exclusivamente para trabajar con modelos, que muchas veces es el error que cometemos. A ver, separación de frecuencias para trabajar con modelos. Bueno, pues si la sabéis utilizar, os aseguro que vais a conseguir efectos incluidos en paisajes, en fotografía industrial, en alimentación. Una vez enfocadas las zonas que quiero, veis que no le daba a la piel, no le daba en nada, solamente en determinadas zonas, en el tatuaje, en las pestañas, en los ojos y en la boca. Nada más. Simplemente quiero que veáis el efecto, como ahora está activado, y ya lo tengo. Ahora, como lo tengo todo en el grupo, simplemente cierro el grupo y lo que quiero es que veáis el efecto que he conseguido simplemente con esta acción. La foto ya ha cambiado, está mucho más suave y ya se acerca bastante a lo que yo quiero. Bien, ahora, una vez que tengo esto, el siguiente paso es venirme y veis donde tengo en las acciones que os voy a dejar Dodge and Burn inicio y Dodge and Burn personal. Dodge and Burn de inicio en un próximo tutorial os lo voy a explicar. En este caso ya tengo Dodge and Burn personal y simplemente al clicar lo que me ha hecho ha sido crear una serie de capas, una de niveles, otra de corrección selectiva, una capa rellena de gris en modo de superponer y dos capas importantísimas. Aquí veis una capa de niveles de aclarar, donde la he aclarado más o menos un paso, y la otra de oscurecer, más o menos he oscurecido un paso. Y además tengo una capa de mapa de degradado que veis que la tengo deshabilitada. Lo que yo hago a continuación es venirme a los niveles y ajustarlo. Es como le he ganado un poquito. Cada foto tiene su propio valor, por lo tanto yo he creado la acción, pero la acción es neutra. Podéis poner los valores que estiméis oportunos. Aquí veis que ya simplemente he aclarado un poquito la imagen y ahora me vengo a la zona de corrección selectiva y elijo los blancos. Los blancos los abro también y lo que quiero que veáis es el efecto que me hace en el mantel. Al mismo tiempo esto me lo quema demasiado, por lo tanto sobre la máscara me vengo con el pincel con negro, borde siempre suave, y se lo elimino un poquito porque no quiero que me queme los blancos. Ya sabéis que a mí me gusta tener textura en cualquiera de las superficies, por muy blanco que sea, y que haya muy pocos puntos donde no haya textura. Aquí más o menos lo podéis ver, fijaros sobre todo en la tela.
Y ahora es donde os recomiendo que os arméis de paciencia. Elijo la capa de aclarar, amplio la imagen, veis que esta capa de aclarar la tengo en modo de luminosidad y me vengo al pincel blanco y le dejo el flujo al 3%. Es un valor que me funciona muy bien, no sé por qué. Si le doy más valor termino pasándome, y si lo dejo en menos me quedo muy corto. Entonces ya he descubierto que con flujo al 3% me pongo sobre la máscara y lo que voy a corregir son estas zonas. Ahora prácticamente vais a ver que casi no hace mucho efecto. Bueno, claro, no va a hacer efecto porque lo tengo en blanco, lo tengo en negro. Con el pincel blanco lo que hago es que me vengo aquí y voy aclarándole determinadas zonas, que es donde voy a ir igualando los tonos. Cuanto más amplia es la imagen, más precisos vais a poder ser, pero esto, ya os digo, armaros de paciencia, porque realmente cuanto más fino y mejor trabajéis esta herramienta y este proceso, mucho más puro y elegante va a quedar el resultado. Simplemente para que vayáis viendo, mirad cómo le he ido ganando, y en cambio la textura no me ha cambiado para nada. Yo le doy un brillo aquí en la nariz. De vez en cuando voy ajustando la imagen para ir teniendo perspectiva. Veis que todavía aquí lo tengo muy negro. Le puedo ampliar el diámetro del pincel y lo voy aclarando. Esta zona oscura simplemente quiero que vayáis viendo cómo va cambiando todo. A mí me gusta darle un poquito en la zona de brillo para realzarlos y crear volumen. Le doy un poquito de brillo aquí en el hombro, le creo un brillito en el brazo. Las zonas de brillo se las realzo, pero no perdiendo la textura, importantísimo. Esto lo que nos permite es crear muchos volúmenes. Veis que aquí tiene un brillo que ya es natural de por sí, pues se lo aumento un poquito. Le doy un poquito también en los labios. Le vuelvo a dar en la nariz. En el arco de las cejas también le doy para aumentarle. Le doy un poquito en el blanco de los ojos, aquí en la oreja. Y ahora me voy a la capa de oscurecer y le voy a marcar este pómulo. Le voy creando sombras. Esto en el fondo es jugar con luces y sombras para crear volúmenes. Esto sí que os aconsejo que lo practiquéis bien y que probéis con varias fotos. ¿Por qué? Porque ahora vais a ver que yo la capa de aclarar la dejo tal cual está, pero la capa de oscurecer, si hago doble clic aquí fuera, no en el texto ni en la miniatura,
Si no fuera en la capa, si le doy doble clic, aparecen los estilos de capa. Y ahora, importante, fusionar si es gris esta capa. Si yo ahora muevo el tirador, veis que desaparece el efecto, fijaros en el pómulo, y me hace un efecto muy radical. Si pulsamos Alt y tiramos de esta mitad, aquí vais a ver cómo el tirador se separa y la transición es mucho más suave. Recordad que esto solo lo hago en la capa de oscurecer. La diferencia ahora aquí, encajamos la imagen en pantalla y más o menos tengo la imagen donde yo la quiero. Cerramos el grupo para que veáis el efecto, el antes y el después. Veis como la imagen ha cogido volúmenes y más o menos está donde quiero. Yo estoy viendo que esta cara, esta zona de la cara, tiene menos luz que el resto del cuerpo. Abro de nuevo el grupo, por encima de todo creo una capa vacía y la voy a poner en modo de superponer. Voy a elegir un pincel blanco y el flujo se lo dejo al 100% y la opacidad se la dejo al 4%. Esto es un pincel blanco, sin más, no tiene más, ¿eh? Le voy a dar un poquito en la cara y lo que quiero es que veáis cómo ha ganado luz sin perder volumen. Importante, en modo de superponer y la opacidad del pincel que sea muy suave. Ahora ya la tendría donde quiero y aquí lo que voy a hacer va a ser con el atajo de teclado, pulsando al mismo tiempo control, mayúsculas, alt y E, lo que he hecho ha sido agrupar esta capa y tengo en esta capa todo el resultado de la anterior. Una vez que estamos aquí es donde vamos a empezar a complicar la edición. Si os fijáis en las acciones que os voy a dejar, tengo una acción que pone crear documento luminosidad. Si lo seleccionamos y le damos al play, vais a ver que os hace un nuevo documento partiendo de la capa anterior. Y además va a crear unas máscaras de luminosidad por canales. Veis que tengo este documento y si me voy a los canales, veréis que he creado. Esto es una acción personal que me creé yo, varios canales de luces, varios canales de sombras y varios canales de medios tonos. Esto para mí es vital. Si ahora pulsando la tecla control me pongo sobre la miniatura de los medios tonos 2, veréis que ya me ha creado una selección y ahora viniéndome a capas, elijo una capa de curvas y aquí le doy un contraste medio. ¿Veis cómo ha cambiado la imagen? Me ha saturado muchísimo, pero para evitar que una saturación excesiva de color, lo que hago es que lo pongo en modo de luminosidad. Aquí veis la diferencia, veis cómo ha cogido mucha más fuerza la imagen. Esto podéis jugar con la opacidad de la capa. Y yo normalmente sí que lo suelo bajar, lo dejo en torno entre el 60 y 70%. Cada foto me pide un valor distinto. Pero veis cómo la imagen ha cogido mucha más fuerza. ¿Qué es lo que me permite esto? Pues ahora, si vengo en los canales, puedo elegir siempre pulsando la tecla control y poniéndome sobre las miniaturas de cada canal. Veis que voy eligiendo un canal con distinto grado de luces, que es donde quiero trabajar. Y ahora me vengo a capas y solo sobre esta selección que estáis viendo aquí puedo aclararla más u oscurecerlas. Esto ya es a criterio vuestro. Yo lo subo un poquito. Y si veis que os hace demasiado efecto sobre la máscara, aquí veis que hay zonas grises que a lo mejor no queréis que os haga efecto. Si os ponéis sobre la miniatura y con control L, aquí es la capa de niveles y podéis hacer mucho más restrictiva vuestra selección. Aquí.
solamente lo hace en determinadas zonas. Veis que le ha subido, fijaros en el ombligo, en lo que es el vientre de ella, cómo ha cogido volumen. Si por lo que fuese tampoco os gusta este brillo excesivo, pues simplemente con el pincel, con negro, sobre la miniatura, le podéis volver a borrar para que no sea tan excesivo el efecto. Pero le he ganado muchísimo volumen aquí a la zona del vientre. Si por el contrario lo que os interesa es trabajar sobre un canal de sombras para aumentar el contraste, pues con control elegís un canal de sombras que os guste. Este me gusta. Vengo aquí a las capas. De nuevo, siempre con las curvas. Veis cómo le puedo ir ganando fuerza, y siempre recordar que me gusta trabajar en el modo de luminosidad para no saturar la textura de la piel y no saturar los colores. Yo creo que aquí he conseguido el efecto que quiero. Veis cómo ha cambiado la imagen, la agrupo, y ahora esta imagen, veis aquí, pulsando sobre la imagen y moviendo el ratón hasta la foto de trabajo en la que estamos trabajando, con la herramienta mover, pulso sobre esta imagen, me la llevo a la imagen original, dejo pasar la flecha y pulsando mayúsculas dejo caer la foto sobre la capa perfectamente ajustada. Aquí veis, esta es la capa que acabo de traer, y ahora ya este documento podéis tener la opción de dejarlo abierto o podéis cerrarlo. Yo lo cierro para evitar equivocaciones. Y ahora otro paso importante es que de nuevo le vuelvo a dar a los estilos de capa, con Alt pulso del tirador en medio, y lo que estoy haciendo es fundir la capa de arriba sobre la de abajo y hacer que mi transición de sombras sea mucho más suave que si no la hiciera. Si queréis, esta capa de abajo, que es la misma, la capa 4 y la capa 3 son idénticas, para ir evitando que la foto os pese mucho, la puedo borrar y el efecto es el mismo. Pero ya veis que tengo la foto perfectamente fusionada. Digamos que una vez aquí ya tengo la foto preparada para trabajar el fondo. Lo que voy a hacer va a ser de nuevo utilizar el comando control mayúsculas alt o E, o ya os he dejado la acción creada. Si os venís aquí donde pone agrupar y combinar capas, clicáis, lo hacéis y ya tengo la capa. Y me he evitado dejarme la muñeca con tanto agrupar. Ahora vamos a trabajar el fondo. Sobre esta capa, que es el sumatorio de todas las anteriores, yo utilizo una herramienta que me gusta muchísimo para hacer una buena selección. Me vengo al menú de selección y elijo gama de colores. Os explico cómo funciona. Esta ya es de una selección anterior, pero con el puntero elijo este fondo gris. Veis que ahora me ha elegido un gris que he marcado y le voy a ir sumando nuevas selecciones. Puedo pulsar o bien sobre la imagen o bien sobre la máscara. Fijaros que para que os salga esta imagen tiene que estar clicado el modo selección, seleccionar los muestreados y previsualizar la selección ninguna. Y ahora voy a ir sumando. Voy clicando en zonas hasta ir consiguiendo una buena selección. Y puedo jugar con la tolerancia. No me gusta jugar con una tolerancia muy alta, prefiero ir clicando y hacer la selección, que luego tendré modos de corregirla. Simplemente una vez que tengo esto, veis que se me ha quedado silueteada la figura, me vengo al OK y ya tengo la selección. Y ahora invierto la selección.
con control mayúsculas y o me puedo venir a selección, invertir. A mí me gusta trabajar con los atajos del teclado porque os aseguro que gano mucho tiempo. Ahora veis que todo esto que está aquí marcado con el caminito de hormigas, todo eso hay que sumarlo a la selección que tengo hecha. Y para mí una herramienta perfectamente útil es el lazo magnético. Compruebo que esté clicado el casillero de sumar y ahora simplemente voy bordeando hasta completar una selección que veis que ahí ya la tengo sumada. No os importe estos puntitos que se os quedan por aquí porque ya veréis cómo lo vamos a corregir. Compruebo que esté bien seleccionado todo el pelo. Aquí veis que me ha cogido una selección en los ojos. Con el lazo se la puedo sumar. Y ahora importante, necesito que deshabilitéis todas las capas que hay por debajo. Y ahora, en este casillero que pone seleccionar y aplicar máscara, clico y a mí me gusta trabajar en ver. Veis que si abrís el desplegable pone en capas. Yo lo dejo ahí. Y ahora, detección de borde 1, radio inteligente, en perfeccionamiento global es 1, desvanecer 0,9, contraste 0 y desplazamiento del borde yo lo dejo en +5, +6. Importantísimo que a la hora de salida, en los ajustes, le indiquéis nueva capa con máscara de capa. Tenéis todas estas opciones, pero yo elijo nueva capa con máscara de capa. Y ahora, con esta herramienta que tenéis aquí, os la marco aquí en la parte de la izquierda superior de la pantalla, con un pincel con dureza 0. Lo voy pasando por el borde, procurando que el eje del pincel se me quede por fuera. Lo voy pasando, veis cómo parece que desaparece y se actualiza la pantalla. Y ahora, para hacer una selección perfecta, bajo el diámetro del pincel y se lo paso por el borde de la piel. Tened en cuenta que la piel, aunque no la veáis, va a tener el vello que nos va a contaminar. Veis aquí en el vientre cómo aparece un bordecito oscuro. Y aquí en la pierna también yo se lo paso para hacer una selección casi perfecta. De la exactitud y precisión con la que hagáis esta selección vais a conseguir una perfecta integración con el fondo que luego le queráis poner. Veis que aquí también está este blanco. Y se lo puedo dejar. Y una vez que tengo hecho esto, voy a perfeccionar un poquito aquí en el borde de los dedos. Si ahora le damos al OK, veréis que os ha salido una capa con su máscara. Veis que aquí, a la hora de hacer la selección en gama de colores, al ir clicando, pues todo esto se me ha quedado un poquito no perfecto. Pero ya lo hemos hecho antes, con control L, sacamos los niveles y puedo ajustar los niveles hasta conseguir blanco y negro puro.
Estando aquí, como es una máscara de capa, con el pincel, con negro, puedo rellenar todo esto que en un momento dado no me guste y puedo terminar de perfeccionar y seleccionar la imagen a mi gusto. Si por lo que fuese dentro de la imagen, dentro de la máscara, veis que aquí se ha quedado alguna zona oscura, cambiamos el pincel, nos volvemos aquí en blanco y cambiando de negro a blanco voy a conseguir hacer mi selección perfecta. Una vez que la tengo, veis como aquí me ha seleccionado todo el pelo. De nuevo me vengo a la imagen, habilito mi capa de abajo y me pongo sobre ella. Y ahora aquí ya tengo varios caminos. Yo lo primero que hago es crear una capa vacía en modo de superponer y elijo un pincel blanco con opacidad 100% y dureza 0. Acabo de clicar. A mí me gusta hacer un pincel pequeño y si ahora tengo que transformar con control T y veis como los bordes se me quedan muy suaves y no tengo transiciones ni salto pixelado. Lo habilito y ya tengo esa foto. Ahora, aquí es que juguéis y que busquéis vuestro gusto personal. Yo puedo oscurecer, veis que me he puesto por debajo y oscurezco la imagen. Si veo que me ha afectado demasiado la zona de abajo, sobre la máscara de capa, pues aquí sí le bajo un poco la opacidad para que la transición sea muy suave. Y veis cómo borro sobre la máscara de capa y consigo una transición mucho más suave, mucho más delicada. Y ahora, por encima de todas ellas, voy a meterle un fondo de los que me gusta utilizar y que tantas veces habréis visto. Os voy a explicar cómo lo hago. Me vengo a mi banco de imágenes de texturas. Esos son solo una pequeña muestra de las cientos de texturas que puedo tener, que puedo utilizar, y las utilizo en función de lo que me marca la foto. Tengo esta textura que para mí es una textura comodín. La abro y ahora, como hemos hecho antes, esta capa me la llevo al documento de trabajo. La suelto. Veis que se me ha quedado por debajo. Ya puedo cerrar esta imagen y ahora esta la voy a transformar. La volteo, la pongo detrás de mi imagen y aquí le vamos a decir que sea un modo de luz suave. Pero veis que queda muy manchurrón. Nos venimos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y aquí puedo jugar con el grado de desenfoque que me guste para conseguir esta imagen. Podría añadirle nuevas texturas, podría añadirle cosas y siempre jugaría con los modos de luz suave o superponer. Simplemente como ejemplo para que lo veáis, voy a elegir una textura a ver que me pueda gustar. Esta misma. Repito el paso. Suelto. Transformo. Y esta la voy a poner en modo de superponer. Ves como los efectos se van sumando. Y esta le voy a volver a decir filtro, desenfocar, gaussiano. Y ya tengo otro efecto distinto. Me puedo dejar este, o sumar los dos, o dejar este. Puedo jugar con la opacidad. A veces lo hago hasta con 4 o 5 capas de textura hasta conseguir el efecto que a mí me gusta. Esto es que probéis y yo os marco un camino, pero os invito de verdad a que le dediquéis tiempo ahora que tenemos y que hagáis vuestras pruebas y que encontréis la forma que a vosotros más os guste. Cerramos la capa de texturas y de nuevo, una vez que tengo todo esto, me vengo a las acciones, a agrupar y combinar capas
y tengo de nuevo una capa que es el sumatorio de todo lo que tengo por debajo. Esa foto la podríamos dejar así, podría estar perfectamente terminada, pero los que me conocéis y los que me seguís sabéis que yo tengo un estilo muy personal, con más de saturación y con otras tonalidades. Yo necesito llegar a este paso para continuar hasta conseguir ese estilo que vosotros sabéis. Dentro de las acciones os he dejado una acción que es blanco y negro lab. Pulsamos y veis cómo me ha creado un documento nuevo. A mí me gusta hacer todo en documentos separados. Esto es una forma de trabajar el blanco y negro en Color Lab. Veréis muchos tutoriales en YouTube de cómo llegar hasta aquí. Yo ya os he dejado la acción para que lleguéis a este punto y a partir de aquí pues hay muchas opciones. Lo aclaramos un poquito, veis cómo le gano, me vengo a la corrección selectiva y trabajo con los blancos para subirle los blancos. Y estos neutros también se los aclaro un poquito desde en el canal de los negros. Veis cómo le he subido un poquito, tengo mayor gama de grises y ahora le creo un mapa de degradado que sea de negro a blanco. Veis cómo la consistencia de los negros ha subido muchísimo. Lo bajo un poquito para que no se me quede muy empastado. Y aquí tendré una foto en blanco y negro. Ojo, no sería el blanco y negro definitivo que yo dejaría, pero es el blanco y negro que yo utilizo para lo que vais a ver a continuación. Acoplo la imagen y de nuevo esta imagen me la llevo al documento de trabajo. Pulsando mayúsculas la pongo perfectamente a registro y aquí la tendría. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos la opacidad. Yo normalmente lo bajo al 50%. Y esto sí que es una foto que me define y que habréis visto infinidad de veces. A partir de aquí, la imaginación es libre. Si, por ejemplo, os queréis venir a los canales, elegís el rojo, nos venimos a las capas, invertimos la selección y vamos a darle desde esta herramienta, abrimos el desplegable y voy a crear una capa de color uniforme. Me vengo a un tono que sea un sepia, más o menos elegid un color que os guste y una vez que tenéis esto aquí, le decís multiplicar, bajáis la opacidad y veis el resultado. ¿Que se os ha quedado muy oscuro? Pues una capa de curvas y la podéis aclarar. Y por último, una vez que ya tengo esta foto, lo único que yo hago en otras ocasiones es, os dejo aquí la acción, rellenar de gris y en modo de superponer. Veis que creo una capa gris, 50% en modo de superponer. Y ahora me vengo a la herramienta de subexponer y sobreexponer, elijo la de sobreexponer, elijo el rango de los medios tonos y exposición al 1%. Esto es simplemente rematar por si en algún caso quiero subir los brillos de alguna zona. Lo paso sobre las zonas que haya medios tonos y lo que hago es aumentar el volumen. Son sutilezas, pero que son las sutilezas que en un momento dado hacen que una foto sea casi perfecta. Le puedo dar un poquito aquí en la zona de esta sombra de los ojos que se me ha quedado un poquito oscura. Todo esto ya es a criterio personal, hasta que veáis que la foto se queda como vosotros queréis y simplemente quiero que veáis un poco las diferencias. Y esta foto estaría terminada. Espero que os haya gustado el tutorial y si tenéis alguna duda siempre podréis consultarme a través de Facebook o los que tengáis mi WhatsApp podéis consultarme por WhatsApp
y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Simplemente os invito a que practiquéis y que le saquéis provecho a este videotutorial. Un saludo a todos y, aunque sea muy circunstancial, quedaros en casa.